Cordial saludo, mi nombre es Erika Vanessa Arias, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Hoy les voy a hablar acerca de la epistemología y educación basados en algunos artículos, específicamente en este de José Alonso Andrade Salazar y Roberto Rivera Pérez. Bien, para empezar es necesario conocer o entender el concepto de epistemología derivada de las voces griegas, la cual significa episteme de conocimiento y logos de teoría. La epistemología no es solo un estudio del origen del saber, sino es la validación de los procesos y métodos para construir conocimientos humanos. En otras palabras, cuando hablamos de epistemología, nos referimos a la base que nos permite examinar cómo se organiza, cómo se transmite y cómo se aplican el conocimiento en contextos sociales que muchos de ellos han sido afectados por el poder y la historia. Entonces, cuando hablamos ahora de la filosofía y la epistemología, estas dos nos permiten comprender cómo se genera y se transmite el conocimiento en la educación, y es así como a lo largo del tiempo vemos a la filosofía, la cual ha reflexionado sobre el sentido de educar, el papel del docente y del estudiante, la importancia del aprendizaje en la formación de las personas. En este orden de ideas, la epistemología se encarga de analizar qué es el conocimiento, cómo se construye y cómo puede enseñarse de manera adecuada en los procesos educativos. Ahora bien, a partir de varios textos relacionados con el tema y específicamente en este relacionado con epistemología en la educación, apuestas y desafíos contemporáneos de Andrade Salazar y Rivera Pérez, realizo una presentación que sintetiza todos esos aspectos relacionados con la filosofía y la educación, sus funciones, el rol del docente en cuanto al pensamiento crítico y cuáles son esos retos y desafíos que enfrenta la epistemología en la actualidad. Finalmente, se realizan unas conclusiones respecto al tema. De esta manera, hablamos entonces de la relación que existe entre la filosofía y la educación. La epistemología, como ya lo hemos dicho, es la rama de la filosofía que no solo estudia la esencia del conocimiento, sino que examina cómo se organiza, cómo se transmite y se legitima ese conocimiento en la sociedad. Eso lo afirma Andrade y Rivera 2024. En educación esta relación es vital porque nos permite reflexionar sobre esa naturaleza misma del saber, asegurando que los procesos de aprendizaje no sean meras transmisiones lineales, sino procesos validados de construcción de creencias y saberes, así como se observa en el siguiente gráfico, en donde hago una similitud como si la epistemología fuera un lente, en donde esa materia prima relacionada con las creencias, los saberes tradicionales, los dogmas o los datos empíricos, cuando son pasados por ese lente de la epistemología, resulta un conocimiento validado, fiable, inclusivo, pertinente y sin sesgos hegemónicos. Otro aspecto importante para señalar son las funciones prácticas de la epistemología, que aquí sintetizo en tres. La primera, relacionada con el diseño curricular o las implicaciones que tiene la epistemología en este aspecto. Esas implicaciones son directas porque la epistemología actúa como una guía para el diseño de currículos y programas de estudio, haciendo que esos enfoques críticos y la selección de métodos de enseñanza sean activos. Es decir, que no es solo teoría, sino que informa qué se enseña y por qué es relevante hacerlo de manera determinada. Entonces, por eso describo que en este aspecto las funciones serían que la epistemología es una guía para la creación de programas de estudio adaptables, informa la selección de métodos de enseñanza activos y asegura la pertinencia social, que es importantísimo, de los contenidos frente a los mandatos institucionales. El otro aspecto está relacionado con la formación docente, ya que la función de la epistemología en la formación profesional es ayudar a todos los docentes a comprender mejor esas prácticas y teorías de enseñanza, permitiéndoles diseñar experiencias actualizadas y contextualizadas, muy importante. Entonces, para ser más específicos,
las funciones en la formación docente sería que facilita la evaluación crítica de los materiales educativos, ayuda a diseñar experiencias de aprendizaje contextualizadas y mejora la comprensión de modelos teóricos y mediaciones de aprendizaje. Finalmente, cuando hablamos de la investigación educativa, influye en la formulación de metodologías y permite dos aspectos: importar y exportar propuestas teóricas entre distintas disciplinas mediante el análisis de contenidos. En otras palabras, la epistemología en la investigación ayuda a identificar sesgos cognitivos y metodológicos, fomenta la formulación de nuevas propuestas teóricas e impulsa la transdisciplinariedad aplicando metodologías entre ciencias. En otras palabras, ¿qué pretendemos con la epistemología en la educación? Pretendemos un cambio del paradigma educativo. En este cuadro podemos observar una relación entre el modelo tradicional y el modelo epistemológico, bajo tres dimensiones: la naturaleza del saber, el rol docente y el objetivo final. Como observamos en el modelo tradicional, la educación es estática, lineal, unidireccional y la verdad absoluta la tiene el docente. Mientras tanto, en el modelo epistemológico vemos un modelo de aprendizaje dinámico en donde está sujeto a revisión constante. El estudiante puede tener una visión más crítica y construir su conocimiento de manera dialógica. El rol del docente, pues como observamos en la tradicional, es un transmisor solamente de verdades y él es el único que tiene la razón. Por otro lado, vemos que en el modelo epistemológico es un facilitador de la emancipación del conocimiento y de la praxis. Es importante que todo lo que el estudiante aprenda lo ponga en práctica según el contexto en el cual se encuentra. ¿Y cuál es el objetivo final en un modelo tradicional? Adaptarse, ser pasivo en todas las estructuras del poder, tanto de manera institucional como fuera de la institución, mientras que en el modelo epistemológico la idea es que el estudiante tenga una conciencia, sea libre y pueda transformar la realidad en la que se encuentra, como lo afirma Freire. Por eso es importante mencionar cuáles son las habilidades del docente para el pensamiento crítico, para que ese docente pueda generar un pensamiento autónomo en sus estudiantes. Se deben tener en cuenta las siguientes habilidades. La primera, debe tener una reflexión crítica que le permita evaluar cuáles son esos materiales o recursos pedagógicos y teorías adecuadas al contexto de sus estudiantes. Segundo, debe fomentar la autonomía, debe implementar pedagogías de cuestionamiento y de debate para que el estudiante descubra por sí mismo y no sea siempre el docente el protagonista en todo ese proceso. El estudiante debe tener esa capacidad de buscar por sí mismo su conocimiento, entenderlo y tratar de darlo a conocer. También debe tener la habilidad de generar conciencia y acción transformadora, es decir, esa habilidad para guiar a un estudiante en la acción reflexiva sobre su realidad para transformarla. Sin embargo, la epistemología tiene ciertos retos y desafíos en la actualidad, como son la falta de integración efectiva entre la teoría y la práctica. Otros desafíos incluyen, por ejemplo, la descontextualización de los contenidos y ese, digámoslo así, desprecio por esos conocimientos o saberes tradicionales que son tan importantes, la falta de pertenencia social en programas de formación. Y pues aquí en esta presentación podemos observar cuáles son esos retos o esos desafíos visibles, cuáles son esas causas profundas y cómo actúa la epistemología. Entonces, lo que podemos observar es una dificultad o una brecha digital en la educación y la falta de recursos tecnológicos. También existen desafíos relacionados con infraestructura física inadecuada o programas de estudio atrasados y prácticas que no están acordes a la realidad. Pero ¿cuáles son las causas a profundidad? Como podemos ver en este iceberg. Las causas profundas son las desigualdades socioeconómicas, la exclusión y falta de adecuación del currículo de acuerdo al contexto y las influencias políticas en el discurso educativo.
Entonces, ¿qué hace la epistemología? ¿Cuál es su reto? Entonces, observar y analizar lo que sucede debajo del agua, entre comillas, para enfrentar las verdaderas raíces de la inequidad en lugar de centrarse solamente en lo visible. Muy bien, para finalizar, es importante recalcar que la epistemología en la educación definitivamente lo que busca es un sistema más equitativo, inclusivo, liberador, porque cuando se cuestionan las bases del conocimiento y las relaciones de poder, la educación se convierte en una herramienta de mucho poder desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista de la transformación social. ¿Por qué? Porque prepara a los estudiantes para un mundo que en últimas es incierto y pues bastante complejo. Entonces, entre otros aspectos, la epistemología es fundamental para comprender mejor la educación, para mejorarla, porque favorece la formación de docentes reflexivos e investigadores, permite analizar críticamente los procesos de enseñanza y aprendizaje, contribuye a una educación inclusiva, equitativa y centrada en el estudiante, y el objetivo final es formar ciudadanos autónomos capaces de cambiar la realidad. Muchísimas gracias y a continuación les muestro las referencias bibliográficas. Hasta pronto.